Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, en el dial 106.5 FM. Recuerden también que nos siguen desde cualquier parte del mundo en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y por supuesto en YouTube y en Spotify. Estamos desde cualquier parte del mundo. Hoy es día martes 4 de agosto y son las 6:04 de la tarde, como siempre tarde aquí en Fuego, es un hábito, estar tarde, pero mejor más tarde que nunca. Hoy ya tenemos una fantástica entrevista. Tenemos de invitado al economista Santiago León, economista, me permitió que lo llame Santiago. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. No, muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Bueno, economista, no quiero comenzar con una pregunta en específico. Hay mucho de qué tocar, la renegociación de la deuda de los bonos, etcétera, etcétera. ¿En qué piensa en este momento un economista ecuatoriano? ¿Qué se le pasa por la cabeza que son pues, las principales aristas o dudas o resoluciones que debe tomar el país en este momento al día de hoy? Bueno, realmente es una pregunta bastante interesante y que no tiene una respuesta simple. De hecho, es una respuesta bastante dinámica. Creo que y no solo los economistas, yo creo que todos los que nos interesamos por el país, en estos días estamos pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo Claro. sacamos el país adelante? ¿Cómo Ujú. hacemos que reactivamos? Yo creo que todos nos llena de profunda tristeza. Evidentemente, primero, los lamentables fallecimientos y que seguro muchos de nosotros hemos tenido familiares cercanos, amigos, gente que se nos ha ido, pero además de ese dolor, digamos, de ese dolor desde lo humano, también nos morimos de tristeza cuando todos los días nos levantamos y algún negocio que conocíamos, que frecuentábamos, ya cerró, alguna empresa que incluso admirábamos, despidió mucha gente, algún emprendimiento que iba viento en popa, de repente ya dejó de operar y los dueños o el emprendedor dejó de creer. Y eso son noticias duras que las estamos viviendo día a día. Entonces creo que todos los que nos preocupamos decimos, bueno, ¿cómo salimos adelante? Y en esa respuesta de cómo salir adelante, insisto, no existe la varita mágica ni la pócima secreta que la aplicamos y se va a solucionar. Yo creo que es una lucha constante que hay que dividirla en dos. Uno, por un lado, el entorno, digamos, el macroentorno, lo que tiene que ver con la economía, con las decisiones de política pública, de gobierno, en cómo logra crear un entorno favorable para que los ciudadanos sigamos creyendo, sigamos invirtiendo, sigamos trabajando y no perdamos el ánimo, por Así un es. lado. Y por otro lado está ya el microentorno, lo que sucede a mi alrededor, en mi empresa, en mi emprendimiento, en mi negocio, qué decisiones yo debo de tomar para poder aportar también al desarrollo del país, porque es claro que el país no va a salir por un buen gobierno, Ujú. ni tampoco va a salir por una buena clase empresarial, ni por solo tener buenos empleados, ¿no? El país sale adelante con el trabajo, sacrificio, esfuerzo, dedicación y compromiso de cada uno de sus ciudadanos. Y Pero eso es usted dice, importante no que hay buen tengamos gobierno, identificar. dice que no hay buen gobierno y no hay buenos empresarios, o No, no, dice no. que podemos salir sin necesidad de que haya una clase empresarial y política que sea intachable, por así decirlo. No, yo a lo que me refiero es que, digamos que tenemos un gobierno espectacular, digamos, no me voy Ajá. a reservar en este momento mi opinión del gobierno de manera particular, pero digamos que tenemos un gobierno espectacular. ¿Por qué? Eso, Si le puedo preguntar, economista, ¿por qué se reserva su opinión? ¿Por algún cargo que ocupe? ¿Por alguna razón? ¿Por que a usted no le gusta dar su opinión? no, simplemente porque a mí me enseñaron que cuando no tengo nada bueno que decir de alguien es mejor no decir nada, Ajá, entonces... comprendemos perfectamente ese mensaje. Entonces, por ese lado prefiero no tener una opinión particular, pero a lo que me refería es que así tuviéramos un gobierno espectacular, digamos, con las mejores decisiones, etcétera, eso no va a sacar el país adelante. Así tuviéramos solo un grupo empresarial bueno, espectacular, con prácticas honestas, etcétera, que trae la plata al país, etcétera, tampoco vamos a salir adelante. A lo que quería llegar y mi mensaje es que realmente al país lo sacamos todos juntos. Tiene que poner su grano de arena en el gobierno, tiene que poner su grano de arena en el sector empresarial, tiene que poner su grano de arena en el sector
digamos, los empleados, los trabajadores. La academia también tiene un rol fundamental dentro del desarrollo de cualquier país. Y es ese trabajo en conjunto que tenemos que estar conscientes cada uno y cada uno tiene que saber lo que le toca aportar a la sociedad. Yo siempre digo, si todos haríamos lo que realmente deberíamos de hacer, el país fuera otro. Lastimosamente no todos hacemos lo que tenemos que hacer. Así es. Economista, preguntarle sobre la celebración que promovieron el presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sobre la amigable renegociación de su deuda. Fue aceptada por el 97,85%, prácticamente una aceptación total. Y esta restauración de la deuda en bonos global representa un 33% de la deuda externa total. En su análisis como economista, ¿es cuestión de celebración? ¿Realmente es un paso adelante importantísimo en la economía del país? A ver, mira, yo creo que no hay que desmerecer, creo que es un logro interesante, Ajá. sobre todo hay, digamos, baja la presión fiscal para los próximos 4 o 5 años, luego ya se empieza a pagar un poco más, pero sí le quitaría un poco de triunfalismo al tema. ¿Y por qué le quitaría un poco de triunfalismo? Te voy a hacer una analogía bastante sencilla para todos los que los que nos ven y nos están escuchando lo puedan comprender, porque a veces estos temas son medios complejos, ¿no? Pero Claro. una analogía sencilla. Digamos, yo tengo un local en un centro comercial. En ese centro comercial, digamos, no es que me iba de lo mejor, pero me iba bien. Pagaba mi alícuota al tiempo, pagaba mi arriendo a tiempo. Ese centro comercial, 10.000 personas visitaban diariamente y las cosas salían bien. De repente llega una pandemia que nos cambió la vida absolutamente todos. El centro comercial ya no recibe 10.000 personas al día, recibe 1.000. Y yo, como, digamos, siempre trato de honrar mis obligaciones, quiero ponerme al día. Había una alícuota extraordinaria que cubrir al centro comercial. Yo cubro esa alícuota. Por cubrir esa alícuota tuve que despedir a un par de empleados porque no les podía pagar. De hecho, quizás algún empleado por ahí me pidió un préstamo y no se lo pude dar porque tenía que pagar la alícuota. Lastimosamente, incluso ese empleado pudo haber fallecido, etcétera. Y luego yo, digamos, con mi buen comportamiento con el centro comercial, me acerco a la administración y digo, quiero renegociar y necesito que además un descuento y además me des plazo. Digamos que la administración del centro comercial me dice, efectivamente, mira, te voy a dar un descuento, las cosas están complicadas, te voy a dar un descuento del 9% y además te voy a dar un poco más de plazo en lo que me puedas pagar. ¿Es una buena noticia? Por supuesto que es una buena noticia. ¿Yo voy a salir contento? Por supuesto que voy a salir contento y voy a salir con, digamos, con la idea de que hice una negociación bastante buena. Logré un descuento, 9% no es menor, y logré 5 años más de plazo para pagar, no es menor, es bueno. Pero salgo de la reunión y voy caminando y me encuentro con mi vecino, con el que alquila el local de al lado, con el que alquila más allá. Y yo les cuento feliz, ¿no? Mira, logré un 9%, la administración es dura, pero yo me puse más firme y lo logré. Y resulta que mi vecino logró un descuento del 45%. Resulta que mi otro vecino logró un descuento del 30%. Y ellos no tuvieron que despedir a su gente, los pueden mantener. Entonces, mi pregunta es, claro, ¿yo debería festejar y estar contento? Sí, contento, logré un 9%. No digo que es malo lograr ese descuento del 9%. Pero luego me entero que en el mercado el descuento ha sido hasta del 45%, porque todos estamos conscientes de que el centro comercial ya no entran 10.000 personas, entran 1.000. Entonces, de nuevo, ¿estoy contento? Sí, estoy contento, logré un 9%. ¿Pude haber logrado más? Quizás pude haber logrado más. Entonces, no quiero desmerecer el paso importante, porque es un paso importante, pero yo al menos, si yo estuviera en el lugar de quien logró esta negociación, no estaría celebrando tanto porque creo que las condiciones que le estoy dando al país no eran las mejores o digamos, no eran todo lo conveniente que hay disponible hoy en el mercado. Obviamente, esto haciendo un análisis muy grueso, ¿no? Hay muchos detalles que afinar. Sin embargo, algo que a mí sí me preocupa y es que todavía no veo un descenso importante en el riesgo país. Porque claro, cuando yo cumplo mis obligaciones, y de nuevo volviendo al ejemplo del centro comercial, yo espero que si yo estoy al día con el centro comercial, me doy la vuelta al banco y le digo al banco, préstame para seguir operando. Claro. Y el banco,
decir, sabes que no, porque tu riesgo todavía sigue siendo alto. Oye, pero yo me puse el día con el centro comercial. Sí, puede ser, pero tu riesgo sigue siendo alto. Es lo que Correcto. pasa, es lo que está pasando hoy en el Ecuador. Nos pusimos al día, o mejor dicho, renegociamos con los tenedores de bono en buena hora, pero mi riesgo país sigue alto. Entonces yo no puedo salir al mercado de capitales a emitir más obligación en caso de que sea mi decisión. No digo que hay que hacerlo, pero Ajá. uno siempre quiere tener todas las puertas abiertas. Si hoy yo quiero emitir bonos como Estado ecuatoriano, es imposible, porque con un riesgo país a los niveles que está, es completamente inviable. Sí. Entonces, de nuevo, creo que es una buena noticia, no quiero decir lo contrario, pero creo que el triunfalismo es un poco excesivo. Sí. Economista, me gustaría tocar un tema, que es el tema, pues, de los préstamos a las micro, a las medianas, a las macroempresas, a las grandes empresas. Em, Siempre se ha hablado aquí, yo no sé mucho de economía, pero los economistas que han estado aquí, todos me han dicho, no puede ser posible que tú tengas la posibilidad de pedir un préstamo a un banco, pero que las tasas de intereses sean de un 17%, sean de una cantidad, pues, simplemente estratosférica, que prácticamente tú dices, para eso no hago el préstamo, o diría, estoy haciendo un riesgo demasiado alto. ¿Cómo se puede, no podríamos llegar a un consenso en que en época de pandemia, porque seguimos en época de pandemia, seguimos golpeados por el coronavirus, no se podría hacer un consenso para que estas tasas de interés bajen, para que haya, pues, por así decirlo, que el gobierno no tome nuestro dinero, sino que el gobierno saque el dinero hacia la sociedad, hacia el pueblo, para que se comience a mover, para que haya, pues, más dinamismo en la economía? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mira, ese tema que traes a colación es bastante importante e interesante, porque para también, de nuevo, tenerlo claro, mientras más alto es la tasa de interés, porque ¿qué es lo que hace un préstamo? Yo tengo un negocio, yo tengo una idea, incluso puede ser que tengo recursos, no sé, puede ser que tengo un terreno, unas tierras, una hacienda para sembrar, etcétera, y me Ajá, falta capital. Entonces, como yo no tengo capital, yo tengo que pedirlo prestado. Y ese préstamo tiene una rentabilidad. Obviamente, en la medida que yo pago esa rentabilidad de ese préstamo, que es la tasa de interés, yo estoy cediendo parte de mi negocio o parte de la rentabilidad de mi empresa al banco que me está aportando con el capital necesario para hacer, digamos, mi emprendimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que a tasas del 15, 16, 17%, yo termino trabajando para el banco. Es correcto. así de sencillo. O sea, si yo invierto, y la mitad de mi inversión o la mitad de la inversión la hago con crédito, y ese crédito me cuesta 15, 17%, obviamente, digamos que la rentabilidad del negocio sea 12. Ya Pierde. el 12% de la mitad que me toca a mí, de ese 12% tengo que sacarle 5, 7 más para pagar los 17 que me está cobrando el banco. Entonces yo ya tengo una rentabilidad menor, llego a una rentabilidad del 4 o 5%, y cuando yo tengo una rentabilidad del 4 o 5% y te pregunto, Ricardo, si tú tienes una rentabilidad del 4 o 5% y el banco en una póliza te da 6, ¿qué decisión vas a tomar? Así es. Voy a ir a la póliza del banco, porque yo no me voy a complicar toda lo que es la complicación que hay detrás de un emprendimiento, de crear una empresa, de contratar personal, todo el contingente laboral, el contingente tributario, etcétera, para ganarme un 4 o 5% si simplemente voy y la pongo en el banco y me gano un 6. Y Correcto. eso es un problema gravísimo que mientras no rompamos ese círculo, el país no va a salir adelante. ¿Qué país sale adelante? Sale adelante? El país que tenga mayor actividad empresarial. El país que tenga la posibilidad de ocupar toda su capacidad productiva. Y la capacidad productiva no solo dado por tierra o por máquinas, sino por cerebros, por gente. Y el país que sale adelante es quien utiliza toda esa capacidad productiva. Y hay ejemplos en el mundo, hay un montón, ¿no? Digamos, si uno revisa la historia de crecimiento económico de Israel, es una historia admirable, es un país en el desierto, rodeado de guerras, sin cero recursos naturales, y es un país que tiene el PIB per cápita uno de los más altos del mundo y el de emprendimientos jóvenes más exitosos del mundo. Y gran parte de la tecnología que usamos ha venido desde emprendimientos israelitas. Entonces, ellos están utilizando toda su capacidad, y cuando hablo de la capacidad, de nuevo hablo también de la mente de las personas. ¿Y cuántas personas nosotros vemos en el Ecuador? ¿Cuántos jóvenes estudiantes, recién graduados, gente inteligente, preparada, etcétera, pero que no está utilizando toda su capacidad intelectual para producir,
para ser mucho más eficiente, porque no tiene las oportunidades. Y esas oportunidades parten justamente desde tu pregunta, del financiamiento. Entonces yo, como desde el gobierno, incentivo a que esas mentes, esos emprendedores, ese empresario, ese que quiere seguir creyendo en el país y quiera seguir invirtiendo, ¿cómo lo animo a que invierta? Y ahí yo le tengo que dar recursos. Y esos recursos pueden ser y deben ser vía crédito. En ese sentido, creo que el gobierno sacó una iniciativa bastante interesante de, por ejemplo, el crédito Reactívate, el del Banco del Pacífico, 5% de interés a 6 meses de gracia, a 3 años plazo. Ese crédito, digamos, es muy bueno y buenas condiciones. Pero, digamos, nos damos cuenta de que la necesidad es tanta que ya no hay pues esos créditos, ya no hay sin garantías, ahora me están pidiendo el 120% de garantías, ya cuando al principio me daban lo que pedía, ahora me están dando la mitad o menos de lo que pedía porque se acabaron los recursos y ahí es cuando es necesaria una intervención estatal para decir, bueno, yo canalizo recursos al sector productivo, porque lo único, y esto lo digo con mucha convicción, Ricardo, lo único que va a hacer que el país salga adelante y tengamos mejores oportunidades y un crecimiento sostenido en el largo plazo es a través del aparato productivo. O sea, país que no produce, país que no invierte, país que no se desarrolla, no es un país que esté en condiciones de darle un bienestar a su ciudadanía. Y el bienestar debe ir por ahí, pero generando esas condiciones. Así es. Economista, aprovechar que usted ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Usted fue director general de la aduana, fue también ministro de Industrias y presidente de la Corporación Financiera Nacional. Quisiera hacer, pues, una comparación. Estamos en una época donde los políticos realmente saben que el país está completamente quebrado, está completamente, pues, está en pedazos, está en cenizas, y vemos muchos políticos, varios precandidatos presidenciales, para ser exactos, que vienen y nos venden, pues, el oro, que nos venden el futuro, que nos venden la bondad, la bonanza económica, se debe hacer esto, se debe hacer lo otro, pero al fin y al cabo el 100% de las personas, no diría el 100%, pero un 95, un 97% de las personas que vamos a las urnas no sabemos ni idea, quiero utilizar otra palabra, pero es un insulto, no lo voy a decir aquí, de qué es lo que van a hacer en el poder. No tenemos ni idea que cómo se hace, qué se hace. Al fin y al cabo uno puede decir, bueno, voy a hacer tal cosa, pero en el poder hace otra. Usted que ha trabajado en sector público, ¿cuán factible? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la promesa de que una persona, por así decirlo, nueva en la política, con nuevas ideas, que le quiere ofrecer al país lo mejor de sí, que pueda llegar a una institución pública, sea el gabinete, sea una cartera ministerial, sea lo que sea, y pueda realmente hacer un cambio, y pueda realmente plasmar sus ideas? ¿Cuán factible es? Usted, cuando fue trabajador público, ¿pudo hacer todo lo que tenía pensado o qué obstáculos hay allá adentro? Bueno, es una pregunta bastante compleja y permíteme retroceder un poco. Y cuando hablo de retroceder es que no podemos, las esperanzas de los ecuatorianos no pueden estar depositadas en una persona, en una sola O persona o en un un grupo gobierno de turno. o en un gobierno de turno. O sea, Sí. si nosotros nuestras esperanzas van a estar depositadas en una persona o grupo de personas que vayan a ocupar un cargo público o una institución o la misma presidencia de la República, estamos condenados al fracaso. Digamos, aquí no hay milagros. La función pública no es sencilla, es complicada, tiene sus... Si es complicada, yo te digo que, lo digo con mucha humildad, pero a su vez con mucho orgullo también, yo las cosas que me propuse en la función pública, en su mayoría las cumplí, Ajá. porque partía desde una planificación. O sea, creo que la responsabilidad del funcionario público parte de saber para qué vas a una institución. O sea, no es que mañana, a mí te doy un ejemplo sencillo, el día que me ofrecieron asumir la dirección de la aduana, no es que me ofrecieron la dirección de la aduana y dije, sí, la aduana, ¿qué tal? No, yo tenía un plan Claro. cuando asumí la dirección de la aduana. Yo tenía un plan, yo sabía lo que quería hacer, yo sabía que quería disminuir los tiempos de despacho que se demoraban 30 días en esa época a 4 o 3 días, que fue lo que lo dejamos. Sabía que eso le iba a generar un ahorro al sector productivo, siempre pensando, mira, yo he estado en varias posiciones, pero con un mismo fin, y el mismo fin siempre era aportar al sector productivo del país, hacer un país mucho más competitivo.
Yo sabía que podíamos eliminar costos innecesarios, como por ejemplo en esa época verificación de origen, y le ahorramos $70 millones al sector importador, etcétera. No quiero hacer de esto una rendición de cuentas, pero a lo que voy es que si las personas que van a asumir los cargos lo asumen con responsabilidad, con un plan, sabiendo a lo que van, es mucho más sencillo y va a dar resultados. Pero una institución no hace, como dicen, una golondrina no hace verano. No solo necesitas de una institución. Y yo voy más allá. No es que no necesitas de una institución, no solo necesitas de un gobierno. Yo creo que el gobierno termina, y voy a ser poco político en lo que te voy a decir, pero bueno, ya no participo en política, así que me puedo dar ese lujo. Los gobiernos terminan siendo el reflejo de la sociedad. Y como todo, y como en la sociedad hay funcionarios buenos, hay funcionarios malos y hay funcionarios muy corruptos. Pero no es que el corrupto es porque es funcionario público. El funcionario que es corrupto, antes de ser funcionario, era un ciudadano como cualquier otro, con los valores como cualquier otro, y no es que te haces corrupto porque te hiciste funcionario público. La gente no se hace corrupto porque hace funcionario público. La gente se hace corrupto porque no tiene los valores suficientes como para que, aún teniendo la tentación de que en la función pública, lastimosamente, a veces hay muchas oportunidades de delinquir, que no tiene los valores suficientes para decir, no, yo voy a trabajar por mi país y yo no me voy a enriquecer. Pero de nuevo, eso es el reflejo de la sociedad. Entonces, insisto que es poco político lo que estoy diciendo, pero si tenemos gobiernos corruptos, tenemos que cuestionarnos de qué tipo de sociedad tenemos. Y ahí yo siempre hago esta reflexión. Yo creo que como sociedad hemos sido demasiados contemplativos con la corrupción. Todos seguramente conocemos a alguien que de repente se enriqueció de la noche a la mañana, que de repente tú sabes que tenía un trabajo ahí, digamos, no tan remunerado, que no tiene nada de malo, por supuesto, no todos los trabajos tienen que ser, pero al no tener un trabajo no tan remunerado y de repente empiezas a ver con carros nuevos, departamento en la playa, viajes lujosos, invitando a toda la familia, y nadie se cuestiona, oye, pero ¿y esa plata de dónde viene? Y lo peor de todo es que no solo que no lo cuestionamos, sino que si nos invitan a su fiesta, vamos. Sí, y lo celebramos. Y lo celebramos, y si nos invitan a un buen trago, nos los tomamos. Y si mañana me invita a pasear en su carro nuevo, me subo al carro nuevo sin cuestionarme de dónde viene esa plata. Entonces, yo creo que como sociedad hemos fallado en eso, en no repudiar la corrupción, en no cuestionarnos que lo más importante no es lo que acumulamos, sino lo que somos. Y no nos importa lo que es mi amigo, mi compadre, mi primo, mi familiar. A veces nos importa lo que tiene. Y eso hace que hayamos generado un sistema dentro de nuestra sociedad que impulsa a la gente a la corrupción. Que yo llego a un puesto y no me dé vergüenza enriquecerme, sino que más vale invito a mis panas a que me acompañen en mi enriquecimiento y todos felices y nadie se lo cuestiona. Entonces, yo no le echo tanto la culpa a los políticos. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad y cuál es nuestro comportamiento en lo más mínimo. Si en mi trabajo me cojo un lápiz, me cojo las copias, me cojo los insumos. Si un familiar está robando o es, digamos, es evidente que está robando, no decimos nada y nos quedamos callados. Por lo menos no lo repudiamos. Mientras eso no cambiemos como sociedad, es poco lo que nos podemos quejar de la clase política. Sí. Economista, usted habló, para hacer un retroceso, de que cuando le ofrecieron para ser director general de aduana, usted ya estaba preparado, tenía un plan. Ha habido muchísimos movimientos en las carteras ministeriales y en el gabinete presidencial. Le voy a pedir no que me lance nombres, porque ya me di cuenta que usted es muy políticamente correcto, pero lánceme un número, un porcentaje, ya que usted es bueno en números. ¿Qué porcentaje de los cambios que han habido en las carteras ministeriales y en el gabinete presidencial, qué porcentaje de esas personas usted ha dicho, bueno, el que ocupó este puesto tenía un plan y estaba preparado? Lánceme un número de porcentaje. En un 100%, ¿cuántos realmente estaban preparados? Mira, es medio difícil y bastante subjetivo, pero te puedo decir que lastimosamente no la mayoría. Lastimosamente no es la mayoría. De hecho, yo en algunas oportunidades he tenido digamos, el privilegio y la ventaja de dar charlas y me han invitado justamente a hablar de este tema. Y yo ahí planteo y le digo, mira, cualquier persona, es más, Ricardo, si el día de mañana a ti te ofrecen un cargo público, me das tu correo y te envío
7 preguntas básicas que te tienes que responder antes de asumir el cargo público. Y toda persona que a mí me comentaba, me decía, no, es que me están ofreciendo esto. Y ya sabes que, por favor, antes de aceptar, respóndete estas 7 preguntas. Y la gran mayoría me dice, no, es que ya acepté. Digo, bueno, ya aceptaste, pero bueno, respóndetelas igual porque alguna reflexión te sirven. Y las preguntas, no te voy a nombrar todas por cuestiones de tiempo, pero la primera es si tienes un plan. Otra importante es si vas a tener un equipo para cumplir ese plan. Otra es si vas a tener la independencia y si el que te está nombrando, tu jefe, sabe cuál es tu plan y apoya tu plan. Porque o sea, a mí no me cabe en la cabeza de que yo acepto un cargo que el día de mañana el presidente de la República, por ejemplo, en el caso volviendo al ejemplo de la aduana, que me decía, asume la aduana, y que yo no puedo entender cómo alguien podría aceptarse y decirle, ok, presidente, acepto la aduana, pero A, B, C, D, voy a hacer esto. Es más, ahí te cuento una anécdota que me sucedió. El día que finalmente el presidente me propuso que me haga director de aduana, yo dije, bueno, ¿En qué año fue? ¿Con qué presidente eso fue en el 2007, en el gobierno de Correa. Recién posesionado al principio, esto fue al principio. Entonces, él me dice, mira, efectivamente hemos decidido que tú te hagas cargo de la aduana, etcétera. Y yo le digo, está bien, presidente, muchas gracias por la consideración. Digamos, hubieron algunas conversaciones previas, pero finalmente me dice, hemos decidido que se estudio. No, gracias, presidente, por la consideración, solo tengo una condición. Y él me queda viendo y se me ríe, ¿no? Y me dice, definitivamente tú representas el ímpetu de la juventud. Tú sí sabes que a un presidente no se le ponen condiciones, ¿verdad? Y yo así, digamos, sudando frío, nervioso, apenas tenía 29 años, y el presidente Correa de todas maneras tenía digamos, una posición imponente, pero él me dice, se me ríe, y me dice, a ver, pero tranquilo, dime, ¿cuál es tu condición? Y le dije, mire, mi única condición es que si yo me hago cargo de la aduana, a mí nadie me va a llamar a decir que salga este contenedor, ponga este funcionario, digamos, sé flexible con esto. No, yo si me hago cargo de la aduana, yo necesito la total libertad de actuar. Mi compromiso es aumentar unas recaudaciones en un 50%, disminuir los tiempos de despacho y profesionalizar al personal. Yo tenía clarísimo, esos eran mis objetivos. Y él me dijo, mira, adelante. Ese es nuestro estilo de gobierno, aquí nadie va a interferir, seguramente mucha gente te llamará y te dirá que yo digo, aquí tengo mi teléfono, si alguien te hace esa llamada me llamas. Yo no lo conocía al presidente, dicho de ese paso, no es que tenía una relación con él, ni mucho menos. ¿Y ahora la tiene? Y me da, sí, bueno, mira, yo creo que no es una relación, digamos, constante, pero es una persona a la cual yo respeto, me dio la oportunidad, una buena oportunidad. A mí jamás, y eso te lo digo con completa convicción, nunca vi una actuación de él que a mí me haga pensar que temas de corrupción, ni mucho menos. Mira, y te digo con toda honestidad, la aduana es una institución donde es muy fácil cometer actos de corrupción. De hecho, cuando yo llegué, hay por ahí algún atrevido se me acercó a preguntar que cuál era la tarifa, porque ellos tenían una tarifa, ¿no? Si tú dejas pasar el contenedor, el aforador recibe esto, el inspector recibe esto, y al director le llega tanto. Obviamente. No lo puedo creer. Claro, no, una cosa evidente. Te podría contar historias en el parqueadero, gente que ganaba 500, 600 dólares y llegaba a los patios de la aduana en BMW, en Mercedes, en convertibles. O sea, sin ruborizarse, o sea, con total desfachatez, ¿no? Pero terminando la historia, entonces el presidente en ese momento lo que hizo fue, me dio un pilo así de carpetas y me dice, mira, a mí todo el mundo venía a pedir la aduana, y a mí cuando me piden la aduana eso me suena mal, así que te doy todo lo que me han dado, que están proyectos, carpetas y todo, haz lo que tengas que hacer, yo de aduanas no sé mucho, así que tú nada más llámame cuando tengas algún problema político, de ahí tú tienes la total libertad de hacer lo que tú creas que técnicamente conviene. Y así fue, y así tuve una administración de 5 años totalmente técnica y con total libertad. Entonces, a lo que voy con ¿Qué hizo con esas tarifas? ¿Las sacó definitivamente? Pero no, pues eso, sí. Y eso está escrito en un libro, a un ex ministro de Economía lo escribió. Obvio, pero la pregunta es, ¿qué pasó con todos los funcionarios públicos que dijeron, bueno, llegó el director a arruinarnos la fiesta, quitarnos los carros? ¿Cuál fue su reacción de la cartera ministerial? Mira, al principio fue difícil. Yo tuve unas experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida, y te lo digo porque cuando yo llegué,
Ajá. la gente incluso se avergonzaba, digamos la gente honesta, ¿no? Porque gente honesta encuentras también en todos lados, ¿no? Todo da la viña del Señor. Ajá. La gente honesta, la gente preparada, había mucha gente también técnica, muy preparada, pero sentía vergüenza de trabajar en la aduana. Si tú le decías, ¿dónde trabajas? En la aduana, despacito, o sea, y sentía mucha vergüenza. Entonces nosotros llegamos Y además por ahí, el prejuicio también, y ¿no? por el prejuicio, claro, decía, tú trabajas en la aduana, entonces además tú has de tener plata, pues, tú Sí, invitas esta vez, ¿no? sí, sí. Eh, pero ahí lo que logramos, primero llegamos, digamos, hicimos cambios grandes, la gente no creía que íbamos a durar, porque antes de nosotros cambiaban de gerente cada 6 meses. Y es más, yo también me acuerdo que cuando le pedí un reporte a una persona en particular, le dije, por favor, envíame un reporte, era de servicios al clientes, Ujú. y él me terminó diciendo, mira, porque una semana no me lo entregaba, 2 semanas no me lo entregaba, 3 semanas no me lo entregaba, y hasta que un día lo llamé y le dije, oye, ¿me puedes decir, por favor, por qué no me vas el reporte? O sea, digamos, soy tu jefe, ¿no? Soy el director. Y Ujú. me dice, mire, la verdad, te voy a ser sincero, me dice. Yo estoy apuntando, yo pienso que tú ya mismo, yo pensaba que ya mismo te ibas, entonces ¿por qué te iba a hacer un reporte si ya mismo te vas? Pero así. No lo puedo creer. Eh, claro, pero hay un montón de historias, ¿no? A nosotros al principio nos decían, como éramos todos pequeños, digamos, nos decían la administración pañalín, porque éramos todos, decían que eran unos bebés al mando de la aduana. Pero eso nos dio las ganas y la fortaleza para hacer cambios radicales. Nosotros tuvimos que hacer procesos que no dejan de ser dolorosos. Nosotros sacamos al 30% del personal, lo sacamos de la institución, ahí tuvimos que incluso militarizar un día la aduana, tuvimos que salir, hubieron decisiones fuertes que hacer, pero uno de mis más grandes orgullos es justamente que la aduana que encontré, 180 grados a la aduana que dejé, no solo ha aumentado recaudación, disminuyendo tiempos, disminuyendo costos, sino con personal orgulloso de trabajar en la institución. Tanto así es que el sector privado se me empezaba a hablar la gente, ya era un orgullo pertenecer a la administración aduanera, gente técnica, gente preparada, y por eso los agentes de aduana, las navieras, las mismas empresas, departamentos de importación se me llevaban a la gente. Sí. Economista, para terminar la entrevista, que no quisiera terminarla, pero ya son las 6:35, quisiera hacerle una última pregunta. Usted me dice que tiene cierta relación con el presidente Correa. Yo he hablado aquí con el ingeniero Gustavo Darquea, que también fue, pues, candidato del Partido de Alianza País. No también, él fue candidato del Partido de Alianza País. Y él me contó que él se desmarcó del presidente Correa cuando, me parece que fue el año 2012, cuando hicieron la votación del sí y el no, cuando hicieron esa sufragación, porque dijo aquí en este programa que ahí se corrompió, que las cosas se le fueron de la mano. Y hay muchas personas, aún en la audiencia de Fuego, y hay muchas personas en el país que aún creen en él y que aún piensan votar en él si es que regresaría o en un candidato. ¿Qué pasó con el presidente Correa? Le pregunto a usted, usted que sabe de economía y sabe más aún de la corrupción que se llevaba y que si venía de atrás o si se armó ahí, esa es otra pregunta. Pero el tema es, ¿qué pasó? ¿Tuvo buenas ideas, tuvo buenas intenciones? ¿Por qué se corrompió? ¿Cuál es su perspectiva ya 13 años después de esa charla que tuvo con Rafael? Mira, primero, no, el que tú digas por qué se corrompió, yo soy totalmente honesto, yo no creo que el presidente Correa sea una persona corrupta. Es mi opinión por lo que a mí me tocó vivir, yo te insisto. Pero entonces, Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es? sí, Sí, sí. de acuerdo, de acuerdo. Por eso te digo, yo insisto, yo creo que el expresidente Correa es una persona honesta, con buenas intenciones, pero efectivamente existieron fallas, digamos, es innegable, digamos, sería absurdo nosotros, incluso viendo para atrás, decir que todo fue perfecto. Y yo hago ahí una reflexión, y yo creo que el acumular poder por mucho tiempo siempre daña los sistemas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú luego de 10 años y al final llegaste a acumular una cantidad importante de poder, puedes perder la perspectiva y puedes a veces incluso vivir o ver a tu alrededor, no alcanzas a ver toda la realidad porque estás encerrado en un círculo con unas características y una visión determinada y es difícil, digamos, es difícil salirte. De hecho, yo a veces yo sí hago una reflexión y me cuestiono que estando adentro es muy difícil ver muchas cosas. Ya cuando termine y ves de afuera, tú sí sientes, yo al menos en lo particular, yo sí siento, bueno, hay ciertas cosas que pude yo particular haberlas hecho
de manera distinta, hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero cuando estás adentro es difícil. Por eso es que siempre es bueno oxigenar, siempre es bueno cambiar, ir renovando. Y creo que en eso hubo una falla que se cometió. Y cuando también acumulas tanto poder, no falta la persona que además, pensando que va a durar toda su vida en ese cargo, empieza a tomar decisiones que no son las más acordes. Y no hablo precisamente del presidente Correa, hablo también del círculo, digamos. Entonces, Sí, yo creo que si tú me preguntas a mí cuál fue el inconveniente que hicieron que las cosas no marchen del todo bien, creo que la acumulación de poder no siempre es buena para cualquier gobierno, ¿no? Independientemente de las personas que estén. sí, economista, para agregar una horita rapidito, pero no solamente es cuestión de lo que se hizo, sino también una cuestión de ética y moral y de lógica. Yo comprendo que muchas personas tienen ideologías políticas y sociales completamente diferentes, derecha, izquierda, comunismo, capitalismo, retardatario, liberal, como lo quieras llamar. Pero yo no puedo creer, por ejemplo, hay un programa que se llama Conversando con Correa, y conversa Rafael Correa con Nicolás Maduro, hablando de la soberanía venezolana, pues de la soberanía ecuatoriana, de lo bien que está Ecuador, como que se lanzan elogios, como que los dos se aman, como que se besan, es un ego mutuo. Entonces yo me pongo a pensar, quitando lo que se hizo en el país, ¿no le parece simplemente, quitando el tema de que usted piense que el señor Correa no es corrupto, que el señor Correa es una buena persona, al fin y al cabo nos llevamos la perspectiva de las personas cuando están al frente nuestro. Y ahí lo que dirán de ellos, Sí, exacto, correcto. Es lo que te toca vivir, ¿no? Y es lo que yo exacto. hablo por lo que me tocó vivir a mí y la persona con la cual tuve una relación. Sí, pero yo me pongo a pensar, entonces, luego escucho al señor Correa decir, bueno, sí, la soberanía de Venezuela, que Venezuela está bien, es que hay que tener dos dedos de frente para saber que Venezuela es una dictadura lamentable y que gran cantidad de la población se ha ido del país por la pudredumbre en la que están cayendo. Y luego el presidente Correa sale a decir que esto que se hizo, que las carreteras, pero ¿a qué costo es la pregunta? ¿A qué costo? Entonces, ¿no le parece que ya no es simplemente un tema de lo que se hizo ni de la corrupción, sino hasta el tema de decir y defender tus errores a pesar de estar equivocado? Bueno, mira, yo creo que cada quien tiene derecho a pensar de una manera particular. Digamos, el criterio que tenga el expresidente Correa de Venezuela es un criterio que tiene él y él sabrá por qué lo tiene y tendrá que defenderlo. Yo no me voy a poner a defender su criterio respecto a ese tema. Lo mismo con el presidente Maduro. Si preguntas mi opinión, yo también considero que Venezuela no está siendo administrada de la mejor manera, es evidente, digamos, quizás no Pero es usa una la palabra dictadura, evidente, es una pero dictadura. digamos, hay muchos cuestionamientos respecto a la democracia. Yo no puedo calificarlo como dictadura porque no estoy allá, y creo que a veces también Pero el cometemos el presidente error de jugar constitucional de cosas. Venezuela no es Nicolás Maduro, es Juan Guaidó. Y sigue Bueno, siendo. mira, yo es un tema que no le he analizado a profundidad. Ojo, a mí tampoco me gusta a mí tampoco me gusta lo que está sufriendo el pueblo venezolano, en lo absoluto, no me gusta ni un poquito. Más aún cuando los veo también en nuestras calles y me muero de tristeza ver niños y personas jóvenes que se ve que Economista, tienen muchas se, ganas de se van trabajar. caminando a Venezuela, la gente. Se va caminando. Sí, no, por eso te digo, no me gusta y coincido contigo que eso debe ser producto también de un mal gobierno. O sea, por eso yo no te estoy defendiendo a Maduro. De ahí a que me pidas a que lo califique como una dictadura o que lo califique de una u otra manera, yo no me siento con los elementos para poder calificarlo de tal manera. Pero coincido en que no me gusta y creo que las cosas no están nada bien y cuando el país no va bien, mucho se debe también a malos gobiernos. Entonces, mi conclusión es que tienen un mal gobierno, es mi percepción de lo que sé desde acá. Pero de ahí a lo que opine Maduro de su propio gobierno, de lo que opine el presidente Correa de ese gobierno, no, es una opinión de cada quien y cada quien le tocará defenderla, ¿no? Así es, economista. Economista, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Usted es una persona muy políticamente correcta. Me hubiera gustado sacarle un par más, pero se nos ha acabado el tiempo. Economista, muchas gracias por la entrevista. Ha sido fantástico. Ha sido un placer tenerlo acá. No, gracias a ti, Ricardo, y a todos quienes han tenido la paciencia de escucharnos y vernos. Economista, cuídese. Chao, chao. Gracias, igual.